Capítulo 3. Melissa. Después de confirmar su plan, Zhou Mingrui inmediatamente sintió que tenía una muleta mental. Su miedo e inquietud fueron barridos a un rincón de su mente. Solo entonces tuvo el ánimo de estudiar cuidadosamente los fragmentos de memoria de Klein. Zhou Mingrui habitualmente se ponía de pie antes de cerrar la válvula de la tubería. Observó cómo la lámpara de pared se atenuaba gradualmente hasta que su llama se extinguió antes de volver a sentarse. Mientras jugueteaba inconscientemente con el cilindro de latón del revólver, se presionó un lado de la cabeza. Lentamente recordó sus recuerdos en la oscuridad teñida de carmesí como si fuera el espectador más atento en una sala de cine. Tal vez como resultado de que una bala le atravesó la cabeza, los recuerdos de Klein eran como cristales rotos. No solo los recuerdos no eran contiguos, había muchos puntos que claramente faltaban. Por ejemplo, recuerdos relacionados con cómo apareció en su poder el exquisito revólver, si se había suicidado o si lo mataron, así como el significado de las palabras "todos morirán", incluyéndome a mí en el cuaderno, o si había participado en nada extraño 2 días antes del incidente. Estos recuerdos particulares no solo se habían fragmentado, sino que también faltaban piezas. Era lo mismo incluso para el conocimiento que debería saber. A la luz de la situación actual, Zhou Mingrui creía que si Klein regresaba a la universidad, era poco probable que pudiera graduarse. Esto fue a pesar de haber dejado el campus hace solo unos días sin relajarse ni un poco. Necesita participar en la entrevista del Departamento de Historia de la Universidad de Tianjin 2 días después. Los graduados universitarios de Loen Kingdom no tienen la tradición de quedarse en su alma mater. Su mentor le había dado una carta de recomendación para la Universidad de Tianjin y la Universidad de Baklen. A través de la ventana, Zhou Mingrui observó en silencio la puesta de la luna roja en el oeste. El hundimiento gradual de la luna continuó hasta que una tenue luz brilló desde el este, tiñendo el horizonte de oro. En ese momento, hubo una conmoción dentro del apartamento. Pronto, el sonido de pasos se acercó a su puerta. Melissa está despierta. Realmente es tan puntual como siempre. Zhou Mingrui sonrió. Debido a los recuerdos de Klein, ver a Melissa lo hizo sentir como si realmente fuera su hermana menor. Sin embargo, no tengo una hermana menor. Inmediatamente se contradijo. Melissa era diferente de Benson y Klein. Su educación rudimentaria no se completó en las clases de escuela dominical ofrecidas por la iglesia de la diosa de la medianoche. Cuando llegó a la edad escolar, el reino Loen había promulgado la Ley de Educación Básica. Se estableció un comité de educación primaria y secundaria y se le proporcionó financiación especial, aumentando la inversión del reino en educación. En menos de 3 años, bajo la premisa de que se incorporarían numerosas escuelas de la iglesia, se establecieron muchas escuelas primarias públicas para mantener estrictamente el principio de neutralidad religiosa. Esto fue para evitar que la educación se involucrara en los conflictos entre el Señor de las Tormentas, la diosa Evernight y el dios del vapor y la maquinaria. En comparación con la escuela dominical que solo cuesta 1 centavo de cobre a la semana, el costo de una escuela primaria pública de 3 centavos a la semana parecía bastante caro. Sin embargo, el primero solo brindaba educación todos los domingos, mientras que el segundo brindaba 6 días de clases a la semana. En conclusión, el precio era tan bajo que era casi gratis. Melissa era diferente a la mayoría de las chicas. Desde muy joven, disfrutó de cosas como engranajes, resortes y cojinetes. Su ambición era ser mecánica de vapor. Habiendo sufrido por la falta de cultura, Benson, que conocía la importancia de la educación, apoyó los sueños de su hermana al igual que apoyó la educación universitaria de Klein. Después de todo, la escuela técnica de Tianjin solo se consideraba educación secundaria. No había necesidad de que asistiera a una escuela de idiomas o a una escuela pública para obtener más conocimientos. En julio del año pasado, Melissa, de 15 años, aprobó sus exámenes de ingreso y cumplió su sueño de convertirse en estudiante del departamento de máquinas y vapor de la escuela técnica de Tianjin. Como tal, sus cuotas escolares semanales aumentaron a 9 peniques. Mientras tanto, la empresa de Benson se vio afectada por la situación en el continente sur. Hubo una caída drástica tanto en las ganancias como en las transacciones comerciales. Más de 1/3 de los empleados fueron despedidos. Para conservar su trabajo y mantener su sustento, Benson solo podía aceptar tareas más arduas.
Tuvo que trabajar horas extras con más frecuencia o dirigirse a lugares con entornos hostiles. En eso estaba ocupado los últimos días. No es que Klein no pensara en ayudar a compartir la carga de su hermano mayor, pero al haber nacido plebeyo y haber sido admitido en una escuela de idiomas promedio, sintió una fuerte sensación de insuficiencia cuando se matriculó en la universidad. Por ejemplo, como el origen de todos los idiomas en el continente norte, el idioma antiguo de Feisak era algo que todos los hijos de los nobles y de la clase rica aprenderían desde una edad temprana. En cambio, solo tuvo un primer contacto con él en la universidad. Enfrentó muchos aspectos similares durante su carrera escolar. Klein casi lo dio todo y, a menudo, se quedaba despierto hasta altas horas de la noche y se despertaba temprano antes de apenas lograr alcanzar a los demás, lo que finalmente le permitió graduarse con resultados promedio. Los recuerdos sobre su hermano mayor y su hermana menor permanecieron activos en la mente de Zhou Mingrui hasta que abrió el pomo de la puerta. Solo entonces se despertó de golpe y recordó que tenía un revólver en la mano. Este era un artículo semi-regulado. Asustará a los niños. Además, todavía está la herida en mi cabeza. Con Melissa llegando en cualquier momento, Zhou Mingrui presionó su sien y rápidamente abrió un cajón del escritorio y arrojó el revólver antes de cerrarlo. De golpe. ¿Qué pasó? Melissa miró con curiosidad cuando escuchó la conmoción. Todavía estaba en la flor de su juventud. A pesar de que no tenía muchos alimentos nutritivos para comer, lo que hacía que su rostro fuera delgado y ligeramente pálido, su piel se mantuvo brillante mientras exudaba las vibraciones de una niña. Cuando Zhou Mingrui vio que los ojos marrones de su hermana lo miraban, se compuso a la fuerza y tomó un objeto que tenía al lado de la mano antes de cerrar tranquilamente el cajón, para ocultar la existencia del revólver. Puso su otra mano en su sien, la textura confirmando que su herida ya se había curado. Sacó un reloj de bolsillo plateado con una hoja de vid y presionó suavemente la parte superior, haciendo que la cubierta se abriera. Era una foto del padre de los hermanos. Era el artículo más valioso que dejó el sargento del ejército real, pero al ser un artículo de segunda mano, a menudo funcionaba mal de vez en cuando en los últimos años a pesar de que había contratado a un relojero para que lo arreglara. Había avergonzado a Benson, quien disfrutó llevándolo con él para elevar su estatus muchas veces, por lo que al final lo tiró en casa. Había que decir que tal vez Melissa tenía talento en maquinaria. Después de comprender los principios detrás del reloj, tomó prestadas las herramientas de su escuela técnica para jugar con el reloj de bolsillo. Recientemente, incluso afirmó haberlo arreglado. Zhou Mingrui miró la cubierta abierta del reloj y vio que la manecilla de segundos no se movía. Inconscientemente, giró la esfera superior para dar cuerda al reloj de bolsillo. Sin embargo, a pesar de darle cuerda varias veces, no escuchó el sonido de resortes tensos. El segundero permaneció inmóvil. Parece que se ha roto de nuevo. Miró a su hermana mientras trataba de encontrar un tema de conversación. Melissa le lanzó una mirada inexpresiva y rápidamente se acercó para quitarle el reloj de bolsillo. Se paró en su lugar y tiró del botón que estaba encima del reloj de bolsillo. Con unos simples giros sonó el tic-tac del segundero. Tirar del botón hacia arriba no significa normalmente ajustar la hora. La expresión de Zhou Mingrui inmediatamente se quedó en blanco. En ese momento sonó una campana de una catedral lejana. Sonó 6 veces, sonando distante y etéreo. Melissa inclinó la cabeza para escucharlo y tiró del botón hacia arriba una vez más. Después de eso, lo giró para sincronizar la hora. Está bien ahora, dijo simplemente sin emoción. Luego presionó el botón superior hacia atrás y le devolvió el reloj de bolsillo a Zhou Mingrui. Zhou Mingrui le devolvió una sonrisa cortésmente avergonzado. Melissa le dio a su hermano mayor una mirada penetrante antes de volverse para caminar hacia el armario. Tomó sus artículos de tocador y una toalla antes de abrir la puerta para irse. Se dirigió al baño público. ¿Por qué su expresión tenía una mirada de menosprecio y resignación? ¿Es una mirada de amor y preocupación por un hermano retrasado? Zhou Mingrui bajó la cabeza y se rió entre dientes. Cerró la tapa del reloj de bolsillo con un clic antes de abrirlo de nuevo. Repitió esta acción mientras sus pensamientos ociosos se concentraban en una pregunta. Klein se suicidó sin silenciador. Bueno, lo consideraré un suicidio por ahora. Su suicidio debería haber causado una gran conmoción, sin embargo, Melissa,
que estaba a solo una pared de distancia, no lo notó en absoluto. ¿Estaba durmiendo demasiado profundamente? ¿O el suicidio de Klein está envuelto en misterio para empezar? Clic. El reloj de bolsillo se abrió. Clac. El reloj de bolsillo se cerró. Melissa regresó de lavar los platos y vio el acto subconsciente de su hermano de abrir y cerrar constantemente el reloj de bolsillo. Su mirada estaba una vez más vidriosa de exasperación cuando dijo con voz dulce: Klein, saca todo el pan restante. Recuerde comprar los frescos hoy. También hay carne y guisantes. Tu entrevista es pronto. Te haré cordero estofado con guisantes. Mientras hablaba, sacó una estufa de una esquina. Con un poco de carbón, puso a hervir una olla de agua caliente. Antes de que el agua hirviera, abrió el cajón más bajo del armario y sacó lo que parecía un tesoro, una lata de hojas de té inferiores. Echó unas 10 hojas en la tetera y fingió que era té de verdad. Melissa sirvió 2 grandes tazas de té mientras compartía 2 pedazos de pan de centeno con Zhou Mingru y mientras tomaban el té. No hay aserrín ni exceso de gluten mezclado, pero no es apetecible. Zhou Mingru todavía se sentía débil y estaba hambriento. Se obligó a tragar el pan con el té mientras se quejaba por dentro. Melissa terminó de comer unos minutos después. Después de ajustar su cabello negro que le llegaba hasta el chaleco, miró a Zhou Mingru y dijo: recuerda comprar pan fresco. Todo lo que necesitamos son 8 libras. El clima es cálido, por lo que el pan se echará a perder fácilmente. Además, compre el cordero y los guisantes. Recuerda comprarlos. De hecho, estaba mostrando preocupación por su aburrido hermano. Incluso tuvo que repetir para enfatizarlo otra vez. Zhou Mingru asintió con una sonrisa. Está bien. Con respecto a la libra del reino Loen, Zhou Mingru comparó la memoria muscular de Klein con la suya. Creía que era cerca de medio kilogramo de lo que estaba acostumbrado. Melissa no dijo nada más. Se puso de pie y arregló el área. Después de guardar el último trozo de pan para el almuerzo, se puso un gorro de velo hecho jirones que su madre había dejado, recogió una bolsa cosida a sí misma que usaba para llevar sus libros y papelería y se preparó para irse. No era domingo, por lo que tenía que asistir a todo un día de clases. Caminar desde su apartamento hasta la escuela técnica de Tinien tomó unos 50 minutos. Había coches de caballos públicos que costaban 1 centavo el kilómetro con un límite de 4 centavos en la ciudad y 6 centavos en las afueras de la ciudad. Para ahorrar dinero, Melissa saldría antes de tiempo y caminaría a la escuela. Momentos después de abrir la puerta principal, hizo una pausa en sus pasos y giró su cuerpo a medias, diciendo: Klein, no compres demasiado cordero o guisantes. Benson podría regresar el domingo. Ah, y recuerda que solo necesitamos 8 libras de pan. Está bien. Seguro, respondió Zhou Mingru con exasperación. Simultáneamente, repitió la palabra domingo varias veces en su cabeza. En el continente del norte, un año se dividía de manera similar en 12 meses. Cada año había 365 o 366 días. Una semana se dividió de manera similar en 7 días. La división de meses fue el resultado de observaciones astronómicas. Hizo que Zhou Mingru sospechara si estaba en un mundo paralelo. En cuanto a la división de los días, fue el resultado de la religión. Esto se debió a que el continente norte tenía 7 dioses ortodoxos: el eterno sol llameante, el señor de las tormentas, el dios del conocimiento y la sabiduría, la diosa Evernite, la madre tierra, el dios de la guerra y el dios del vapor y la maquinaria. Al ver a su hermana cerrar la puerta y marcharse, Zhou Mingru de repente suspiró. Pronto, sus pensamientos se centraron en el ritual de mejora de la suerte. Lo siento, tengo muchas ganas de volver a casa.